Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, deseo que se encuentren muy bien. Bienvenidos al octavo Congreso Internacional de Psicología e Hipnosis Clínica Profesional. Hoy tenemos un gran ponente, un gran profesional, psicólogo, Ryan Moe Paz, desde el Ecuador, con su tema de psicología dialéctica en la salud mental. Bienvenido. Muchísimas gracias, Arley, y muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio muy importante, un poco para seguir con el tema de la divulgación sobre la psicología, aspectos importantes de la salud mental y sobre todo ir nutriendo sobre investigaciones importantes y sobre avances importantes que se han venido dando en estos últimos tiempos sobre la salud mental. Para mí es un enorme placer, Arley, compartir este espacio contigo y con los demás colegas para seguir un poquito colaborando y contribuyendo en este formato de congresos que son siempre muy importantes, tanto para la academia como para las personas en particular. Perfecto, entonces, algo importantísimo que hay que recalcar siempre es acerca de la psicología, que ha tenido un auge en la actualidad. Post pandemia hemos evidenciado que la salud mental relacionada con la psicología ha tenido un impacto fundamental a la hora de que las personas reconozcan la importancia de precautelar y velar por su salud integral. Ojo, ya no solo hablamos de la salud física como hablábamos hace 10 años atrás, hablamos también de la importancia de prevenir y cuidar tu salud mental. Y una de las disciplinas que orienta y brinda herramientas para cuidar tu salud mental es sin duda alguna la psicología y en este caso la psicología dialéctica, que es el tema de esta tarde. Perfecto, entonces, dentro del apartado de la psicología dialéctica, tenemos una siguiente pregunta que todos nos debemos hacer, que es acerca de con qué frecuencia nosotros experimentamos emociones opuestas en un mismo tiempo, al mismo tiempo. Con qué frecuencia? Suele ser normal que, por ejemplo, nosotros a veces sentimos que deseamos hacer algo, deseamos hacer un cambio y a la vez tenemos miedo de ejecutarlo. O nos sentimos que algo nos paraliza, sentimos que algo dentro de nosotros nos dice, no lo hagas. Quizás no es el momento, quizás si te equivocas, quizás si te confundes. Entonces, eso es importante que nosotros podamos ir cambiando y modificando para un poco nosotros poder garantizar aquellas cosas que nosotros podemos mejorar. ¿Cuántas decisiones nosotros hemos tomado en nuestra vida y las vivimos como si fuesen un todo o un nada? Es decir, las polarizamos. O si es blanco o es negro, o si es odio o es amor. Y no todo en la vida se basa en opuestos. La vida se basa en un equilibrio, en la dialéctica, que todo esté en constante cambio, en evolución, que todo esté en constante movimiento. Nada es estático en la vida. Todos, todo en la vida se ve como una espiral, que es progresivo, que vamos teniendo cambios y que es un proceso cíclico. Entonces, es importante que nosotros veamos estas inquietudes como una reflexión para poder ir identificando aquellas cosas que nos gustaría mejorar. Listo, entonces, ¿cuál es la psicología dialéctica? Es una integración de opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos nosotros a aceptar y buscar una síntesis en la lucha de contrarios. ¿Qué es la lucha de contrarios? Son aquellos pensamientos que nosotros tenemos que por un lado nos orientan a pensar que somos capaces de hacerlo y por otro lado nos limitan y creemos que quizás no lo vamos a poder conseguir. Es la lucha de opuestos, lucha de dos líneas que muchos tenemos. Si a veces nos animamos a hacer algún cambio, algo dentro de nosotros nos dice quizás no lo vamos a conseguir, no lo vamos a lograr. Todo esto es importante que vamos a ir un poquito modificando y vamos a ir evidenciando cómo lo vamos a poder hacer con herramientas concretas dentro de nosotros. Listo, entonces aceptación o cambio son dos caras de la misma moneda que la psicología dialéctica nos enseña. Aceptación, aceptar nuestra condición actual, aceptar nuestras limitaciones, aceptar nuestra fortaleza y por su misma parte el cambio. Queremos nosotros mejorar, queremos nosotros avanzar, queremos nosotros tender hacia aquellas cosas que nos pueden llegar a hacer tener más plenitud, llegar a brindar más bienestar, más estabilidad.
Entonces, todo esto vamos a ir evidenciando con respecto a la psicología dialéctica y también a la salud mental 2026. Esto nada más como una introducción acerca de la psicología dialéctica que se basa en el modelo de terapia dialéctica, que es algo que aplican muchos psicólogos en la actualidad y está teniendo un apogeo increíble en cuanto a la psicoterapia que los profesionales de la salud mental están integrando dentro de sus técnicas y estrategias de terapia. Vamos al fundamento central. Vamos aquí a ver acerca de las dos consecuencias, como les decía, de los dos opuestos que existe, como es la vulnerabilidad, en cuanto se define con el tema de habilidades, que aquí nos van a mencionar que es reconocer el riesgo y potenciar estrategias adaptativas, es decir, aquello que nosotros sabemos que debemos mejorar. ¿Qué son esas cosas que necesitamos mejorar? ¿Cuáles son esos cambios que nosotros necesitamos dar en nuestra vida? ¿Cuál es ese giro de 360 grados o incluso de 180 o a veces de mucho más para poder evidenciar cambios? En cuanto al tema de la emoción, va a tener que ver con la emoción y la conducta regulada, es decir, que el miedo que sentimos hacia el cambio y no a la aceptación va a ser con una conducta regulada en base a aquellas estrategias y acciones que nosotros estamos aplicando con respecto al cambio que nosotros queremos tener o evidenciar en nuestra vida. Y esto trae consigo evidenciar que en la actualidad existe una demanda brutal en aspectos importantes como es la salud mental y el bienestar emocional. Recordemos que estamos viviendo y atravesando tiempos un poco disruptivos. Muchos expertos en sociología, muchos expertos en psicología social lo denominan como estamos atravesando una situación drástica, situaciones difíciles, tiempos drásticos, tiempos cambiantes. Pero yo lo denomino tiempos disruptivos. ¿Qué significa esto? Que estamos atravesando un gran cambio en la humanidad donde indudablemente esto ha afectado directamente a nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Es decir, que está determinando por la cultura, por la sociedad, aquellos sentimientos, aquellas emociones que nosotros experimentamos en nuestro día a día. Es importante reconocer esto porque aquí nos menciona la hiperconectividad digital y sobrecarga informativa. Hoy por hoy vivimos en la era de la sobreinformación, no vivimos en la era de la información. Cuando hablamos del siglo XX, aproximadamente en la década de los 90, aproximadamente 80 y 90, teníamos un boom de la era de información donde muchos podían educarse, muchos podían aprender mediante la información que se colgaba en la internet, mediante la información que se difundía en medios de comunicación, mediante la información que se podía evidenciar en la nube. Hoy por hoy, esa información hay que ser muy cuidadoso con la información que revisamos en la internet, en las redes sociales, en la hiperconectividad, porque hay exceso de información. Y mucha de esa información viene disfrazada de ciencia, pero en su síntesis es una pseudociencia y tenemos muchas corrientes dentro de la parte de la psicología y también muchas corrientes dentro de la parte axiológica y sociológica con respecto a la sobreinformación y eso lo que genera es una hiperconectividad digital y sobrecarga informativa. Otra cosa importante es la cultura del rendimiento permanente y el aumento del síndrome de burnout. Hoy por hoy, si hablamos nuevamente de la dualidad que les comentaba al inicio, en las empresas, instituciones, en las corporaciones, existe un alto crecimiento, un alto índice de síndrome de burnout. Es decir, que los empleados, los colaboradores, las personas que trabajan bajo dependencia laboral, están atravesando un sinnúmero de emociones que dificultan su buen rendimiento dentro de sus funciones, que dificultan su buen rendimiento en la parte profesional. Es importante reconocer que todo esto, lo que estamos atravesando, nos ha llevado a que muchas personas y sobre todo los especialistas en seguridad, en salud y en seguridad ocupacional hayan tenido que implementar programas y planes estratégicos semestrales, trimestrales y anuales en el POA, en el plan operativo anual, para poder un poco dosificar ese nivel de riesgo que tenemos o que tienen la mayoría de personas dentro
de su función laboral, dentro de sus jornadas laborales. Polarización social y crisis de identidad. A ver, aquí quiero hacer un inciso porque es importante reconocer que el mundo en el que vivimos en la actualidad es un mundo que ha experimentado cambios drásticos a nivel cultural, a nivel geopolítico, a nivel sociocultural. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en la actualidad, esto viene ya arraigado desde más o menos finales del siglo XX, se dio un auge del posmodernismo, es decir, después de lo moderno, vino el posmodernismo y con esto vinieron las tendencias socioculturales, vinieron las tendencias que hoy por hoy tienen la agenda política y que rigen muchos de los patrones culturales de habla hispana, muchos patrones culturales de Latinoamérica y muchos patrones culturales de países desarrollados. Por ejemplo, hoy por hoy existen tendencias que llaman y que invitan al divisionismo entre varones y mujeres. Por ejemplo, división de géneros o guerra de los sexos, como hablamos entre feminismo y machismo extremo. Muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver aspectos sociológicos con el tema de la psicología y la salud mental? Tiene que ver todo. El ser humano es un ser integral. El ser humano no solo reacciona por mecanismos psicoemocionales, sino reacciona por mecanismos socioculturales, es decir, la cultura y el entorno donde crece el individuo juega un papel fundamental a la hora de cómo ese individuo vaya sobrellevando la vida. Por ejemplo, no es lo mismo nacer en un lugar contaminado por la delincuencia, por el crimen organizado, por la drogadicción, por la pobreza extrema, que ese niño o ese adolescente que está creciendo va a tener una visión totalmente distinta a un niño o un adolescente que crece en un hogar un poco más funcional, con condiciones de vida más aceptables, con sus padres con acceso al trabajo y al seguro de empleo, con acceso a ciertas situaciones que le dan más confort a su vida, con un sistema de política que tiene un servicio social que ayuda a las personas. Es distinto, entonces no va a ser de extrañarse que ese niño que nació en una situación un poco más deplorable vaya a tener mucho más tendencia a experimentar patologías mentales que aquel niño que quizás, o aquel niño o adolescente que no está creciendo dentro de ese entorno. Ahora bien, esto hablando del enfoque sociocultural, porque muchos van a decir, ¿y qué tiene que ver el aspecto psicofisiológico? Allí son aspectos ya internos de genética que eso es lo que no vamos a tratar en esta noche. Otro aspecto importantísimo para que las personas puedan experimentar una crisis de salud mental desde el 2020, sobre todo hasta el 2026 y los años que van a venir, es el incremento de ansiedad funcional y baja tolerancia a la ambivalencia o incluso baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque hoy nos damos cuenta que vivimos en una época de la inmediatez, en una época de la validación instantánea, en una época incluso del voyeurismo digital. Es un término que lo acuñan muchos sociólogos y hablan acerca de que la vida de las personas está enfocada en vivir a través de las pantallas, aprendiendo y evidenciando cómo es la vida de otras personas. Y nos alejamos y descuidamos nuestra propia vida por mirar la vida de esas personas que quizás admiramos o simplemente esas personas que quizás nos entretienen, que estamos hablando de los famosísimos influencers. Entonces, todo esto es importante más o menos que lo vayamos evidenciando, porque de esto va a tratar la psicología dialéctica, de poder dar a conocer aquellas situaciones socioculturales, aquellas situaciones que van a volverse un punto de dualidad, un punto de lucha de contrarios para poder identificar qué es aquello que nosotros podemos aceptar como nuestra condición y qué es aquello que podemos mejorar con tendencia al cambio. Entonces, aquí tenemos una consigna que nos manifiesta que el entorno actual amplifica la rigidez cognitiva y emocional. Hasta este momento me gustaría preguntar a Rosa, ¿qué entendemos por la frase que acabamos de leer? El entorno actual amplifica la rigidez cognitiva y emocional. ¿Qué nos dice, mi estimada Rosa? Vamos a un poquito invitar a la participación activa para hacer un poco más de trabajo importante en esta noche.
A ver, mi estimada Rosa, ¿qué nos puede comentar? Al parecer está el micrófono apagado, Rosa. No sé si podemos encender. Ah, disculpa, Ryan, buenas noches. ¿Qué Buenas noches. preguntaste? Disculpa. ¿Qué entendemos por el entorno actual amplifica la rigidez cognitiva y emocional? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esa consigna? Bueno, te voy a decir lo que para mí es la inteligencia emocional, que es el término que yo manejo como docente. Perfecto. ¿Puede? ¿Puede ser? Sí, perfecto, tranquila, vamos a participar. Si es inteligencia emocional, que es lo que yo manejo, es la capacidad que tiene el individuo para adaptarse a cualquier situación que se le presente en la vida. Excelente, muchísimas gracias, mi estimada Rosa. A ver, aquí es importante entender algo. Cuando nosotros hablamos de situaciones cognitivas un poquito influenciadas por el entorno sociocultural, vamos a estar Ah, hablando, vamos a estar hablando sobre emociones que se generan a partir ajá, del día a día de cómo el individuo vive su vida. Por ejemplo, no exactamente. es lo mismo en este momento estar en países que están en conflictos de guerra civil, como es el tema de Ucrania, como es el tema de Afganistán, como son países que viven siempre en conflicto interno, que vivir en países, qué sé yo, donde no se ha experimentado ese tipo de conflicto, países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, las personas que están en ese extremo, en esa situación de guerra, de hostilidad, de no saber qué va a pasar mañana, de desesperanza, de intimidación, sus emociones van a estar a flor de piel y quizás ellos pueden dormirse pensando que el día siguiente puede ser su último día, que el día siguiente no saben qué es lo que les puede llegar a pasar, que a Ajá, diferencia de una persona que vive en países latinoamericanos y sabe que quizás la única preocupación que tiene es quizás saber que tiene que despertarse el día siguiente al trabajo y está un poco cansada y quizás no quiere ir, entonces van a cambiar la forma en cómo van a estar sus emociones. Entonces es importante reconocer que el condicionamiento sociocultural de una u otra manera influye en nuestras emociones e influye en la forma en cómo manejamos las situaciones personales, laborales, familiares y demás situaciones que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida. Es importantísimo eso. Vamos entonces, aquí vamos un poquito a centrarnos en la polarización psicológica y la disregularización. Aquí vamos un poquito a hablar sobre la tolerancia, vamos a hablar un poco también sobre la sobrecarga informativa y cómo estos patrones influyen en nuestros sentimientos, influyen en nuestras emociones, influyen en nuestra inteligencia emocional, como lo decía mi estimada Rosa. Por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre el patrón dominante, ese pensamiento dicotómico que tenemos cuando nosotros estamos todo el tiempo pegados a las pantallas. La mayoría de jóvenes en la actualidad tiene ese tipo de pensamiento y sufre de este patrón, de esta situación de polarización psicológica. ¿Por qué? Porque al evidenciar en pantallas a los influencers favoritos, a sus influencers favoritos, a sus youtubers favoritos, a sus tiktokers favoritos, lo que hacen es evidenciar la vida de ellos, asociarla con éxito, asociarla con felicidad, asociarla con plenitud, asociarla con bienestar. Y regresan a ver su propia vida y la asocian con debilidad, la asocian con inutilidad, la asocian con fracaso, la asocian con miedo, la asocian con preocupación, con todo lo que tiene que ver de manera negativa. Entonces, es importante nosotros entender que para poder nosotros garantizar que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nosotros mismos podamos evidenciar que aquello que nosotros vemos en la era digital o aquello que nosotros vemos en la virtualidad, en lo que tiene que ver con los aspectos de inteligencia artificial, no necesariamente son cosas reales, no necesariamente es la vida real de esa persona. Entonces, lo que yo siempre sugiero en terapia es hacer una comparación con aquellas personas que tú conoces, compararte con aquellas personas que quizás tienen la vida que tú quieres alcanzar para poder generar estrategias aplicables
en tu caso y poder dar el paso para poder alcanzar esa vida. Y lo más importante aquí es que nos debemos nosotros siempre comparar con nosotros mismos. ¿De qué tanto hemos avanzado hace un año atrás, desde hace 5 años atrás? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto nos hemos permitido eh, avanzar? Y en ese aspecto, ¿qué tanto nosotros hemos evidenciado que hemos manejado la tolerancia, hemos manejado la frustración, hemos manejado incluso el aspecto de sentirse que somos útiles y sentirnos que podemos aportar desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia vida, desde nuestra propia profesión, a aquellas personas que también han confiado en nosotros? A ver, entonces, continuando con la presentación, pues tenemos las habilidades dialécticas que nos enseña la psicología dialéctica. Una de las habilidades dialécticas que hoy por hoy son una de las terapias alternativas que utilizan muchos profesionales en salud mental y en psicología es el mindfulness. Aquí también yo considero que Arley y muchos otros profesionales practican y también pues brindan herramientas sobre mindfulness un poco para regular ciertas emociones internas y poder canalizarlas de mejor manera para sobrellevar una vida mucho más armoniosa. Otra parte importante que tenemos que nosotros identificar este tiempo es con respecto a la regulación emocional. En muchos países, hoy por hoy, se han implantado políticas públicas con respecto al tema de cuidar y velar por el bienestar de la salud emocional, de la salud mental. Entonces existen psicólogos, psicorehabilitadores, existen personas trabajando en el aspecto de la salud mental que ofertan sus servicios públicos o privados para que las personas puedan sentirse acompañadas, puedan ir a descargar aquellas preocupaciones y sobre todo puedan encontrar una guía para poder retomar actividades y sobrellevar una vida un poco más tranquila, una vida más armoniosa. Otro aspecto importante es la afectividad interpersonal. Algo que ayuda sin duda alguna a mejorar nuestra condición de vida son las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, nuestro círculo más cercano, nuestro entorno y aquel círculo más amplio que nosotros podemos crear, que es la red de apoyo que todos conocemos. Normalmente las redes de apoyo son aquellos amigos, familiares, pareja, eh, conocidos, colegas, que pueden volverse ese grupo de apoyo que todos nosotros necesitamos en momentos determinados para una comunicación, para poder establecer ciertas acciones con respecto a lo que nosotros necesitamos y para poder conversar, para poder sentir que podemos expresarnos y que también podemos apoyar en el proceso. Otra cosa importante con respecto a la salud mental 2026 es que como nosotros somos seres psicosociales y podemos evidenciar que estamos atravesando situaciones difíciles en distintas situaciones personales o en distintas áreas, lo que nos queda siempre es aprender a valorar una situación en base a estos tres principios que son fundamentales, que vamos a ver siempre el tema de la observación, que por allí vamos a extraer toda la información que pasa en nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros observamos que, qué sé yo, hay una dificultad en el trabajo. La forma en cómo lo vamos a canalizar es regulando nuestras emociones para que así podamos nosotros sentir un poco, sentirnos más cómodos y propiciar un ambiente o un clima laboral un poco más aceptable para nosotros mismos y para las demás personas. Y la manera en cómo vamos a actuar es nosotros siendo ejemplo de cómo nosotros deberíamos responder ante una situación de conflicto, ante una situación de violencia. Por ejemplo, si tenemos una discusión con los compañeros, pues brindar herramientas para encauzar esa discusión a una conversación donde se establezcan límites y reglas que se puedan todos comprometer en función de poder mejorar el clima laboral. Entonces es importante observar la emoción que nosotros sentimos en ese momento para que con eso nosotros podamos regular y elegir la acción específica para ese momento determinado. Miren, aquí les he traído 4 casos prácticos. Por ejemplo, el caso número 1 tenemos el síndrome de Burnout. Aquí nos habla de que un hombre de 35 años de edad, en nivel general, pues es una identidad legada a la productividad. En nivel clínico tenemos que él lo que busca es valía condicional. Por ejemplo, se ha dado el caso de que muchos
cuando estamos con la situación del síndrome de burnout, o bien nos exigimos al cambio y queremos que todo sea perfecto, rendir de manera mucho más productiva y poder sacar el máximo provecho a nuestra profesión, a nuestro trabajo, y nos olvidamos de nuestra vida personal, nos olvidamos de nuestras relaciones personales, nos olvidamos incluso de nuestra propia salud y de seguridad. Pasamos por alto, por ejemplo, situaciones personales de salud, pasamos por alto enfermedades, pasamos por alto compromisos familiares, pasamos por alto descanso y decimos no, todo tiene que ser por tema del trabajo, porque quiero sobresalir, porque quiero resaltar, porque quiero tener una validación de mis compañeros, de mis jefes inmediatos, y eso lo que va a hacer es terminar por quemarte. Y vas a terminar tan exhausto, tan agotado, que te vas a llenar tanto de cortisol y que tus niveles de estrés van a estallar que te vas a terminar por enfermar. O ese estrés se va a psicomatizar y va a terminar por generar insomnio, cefaleas y muchos otros tipos de situaciones que el estrés acumulado en nuestro cuerpo reacciona y hace que sintamos dolencias en distintas partes del cuerpo. Otro caso, una ansiedad relacional, un joven de 28 años. Aquí hablamos sobre las situaciones de la influencia de las redes sociales y este joven siente miedo al abandono. Aquí tiene una conducta impulsiva. Lo que él hace es, por ejemplo, evidenciar que quizás su influencer favorito tiene una mansión, vive en una mansión, todo el tiempo pasa en el jacuzzi, pasa todo el tiempo en la piscina, todo el tiempo maneja un auto distinto. Entonces lo que él le genera ver ese tipo de vida que tiene su influencia, lo que le genera es ansiedad y desesperación por decir, ¿cuándo yo podré conseguir eso? ¿Cuándo podré obtener la vida que él tiene? Me gustaría vivir su vida, me gustaría ser como él, me gustaría haber nacido en el lugar de él, en lugar de él. Entonces todo eso hace que genere una crisis incluso de identidad y una situación de ansiedad que si no se la llega a determinar y evaluar y sobre todo trabajar a tiempo puede desencadenar en una ansiedad patológica. Aquí tenemos otra situación de un hombre de 40 años de edad que vuelta aquí viene relacionado con el tema del propósito de vida. Por ejemplo, hemos evidenciado que muchos profesionales a una edad determinada, si no logran alcanzar un éxito dependiendo de la cultura donde se encuentren, se desmotivan y se sienten inútiles, invisibles y sienten que no han avanzado casi nada en lo absoluto. Por ejemplo, dicen, yo tengo tal edad y me comparo con mi compañero y mi vida no se parece. Yo tengo tal edad y veo que mi familiar, mi vecino, mi amigo ha conseguido una vida diferente a la mía, quizás una vida más de confort que la mía y quizás él no se ha esforzado mucho como lo he hecho yo. Entonces, aquí es importante evidenciar que esa crisis existenciales que nosotros tenemos a determinadas edades, a partir sobre todo de los 30 años en adelante, hace que quizás nuestras emociones nos jueguen en contra y no nos sentimos capaces de generar un cambio, sino más bien aceptamos que esa condición en la que nos encontramos es la regla que va a primar toda nuestra vida y que no vamos a poder ejecutar ningún cambio. Aquí en cambio evidenciamos nuevamente el caso de un joven adolescente que se hace una autocrítica extrema con un pensamiento perfeccionista. Quizás no se ve tan simpático o tan guapo como es el cantante favorito, su artista favorito o su deportista favorito, y eso lo que hace es que él genere un sentimiento de insatisfacción al evidenciar que no es lo suficientemente atractivo, que no es lo suficientemente alto, que no es lo suficientemente atlético, que no es lo suficientemente, nunca habrá suficiente para él, porque no está, porque está comparando con personas que quizás venden una apariencia que no es real, venden algo ficticio y él lo considera como real, porque su mundo se ha trasladado a la digitalización, a lo virtual. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando uno evidencia ese tipo de situaciones, se cambia a nivel conductual, se modifican ciertos patrones conductuales y de comportamiento y eso hace que nuestra vida pueda llevar a quizás a una situación crítica de enfermedad. A ver, vamos a ir finalizando ya. Como una lección final con respecto a Psicología 2026 con la parte e influencia de la psicología dialéctica, vamos a evidenciar que la mente sana no es la que elimina el conflicto, sino la que aprende a sostenerlo con regulación y conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no significa que para nosotros poder mejorar nuestra salud mental y optimizar nuestro estilo de vida, debamos creer que
debemos anular nuestras emociones o que debemos anular el conflicto y que debemos tratar de vivir siempre en paz. No, el conflicto es parte de la vida. Los problemas son parte de la vida y son aprendizajes y lecciones valiosas que nos ayudan a crecer. Pero aquí está en que no debemos quedarnos meramente en el conflicto, sino también debemos buscar acciones concretas para pasar del conflicto, entender el conflicto y sobrellevar la realidad para poder mejorar. Esto es importantísimo en psicología y eso es importantísimo que todos nosotros podamos entender para poder manejar de mejor manera nuestras emociones y poder entender aquellas cosas que pasan en nuestro quehacer diario. Esto es todo por la conferencia de esta tarde y noche. Si de repente alguien tiene alguna consulta e inquietud, me gustaría dar el espacio para que puedan preguntar y así poder despejar cualquier interrogante en estos escasos minutos que nos restan. Adelante, el espacio es de ustedes. Bueno, Raya, eh, te felicito como siempre, un buen ponente que eres, especificando todo al pie de la letra y eso te hace que tus capacidades que tienes tú de ser tan profesional, que en las cosas tan claras. Te digo sinceramente, eh, yo he estudiado muchas cositas por ahí, algunos diplomados sobre diferentes temas de psicología, pero este tema no lo había escuchado yo. Es tanto, no sabía de la psicología dialéctica hasta cuando tú me dijiste que iba a hacer esta ponencia y que le ibas a presentar. Y veo que es excelente este tema. Ya me hiciste como abrir esa parte de inteligencia y mirar que hay que seguir estudiando cada día más para seguir avanzando con los proyectos. Gracias, Arley, muchas gracias por la invitación, sobre todo, y a las personas que se dieron el tiempo y la predisposición por asistir y aprender sobre nuevas corrientes y sobre todo nuevas, nueva información, nueva documentación, nuevas investigaciones que hace la academia y que indudablemente aplicadas a la psicología y aplicadas a la salud mental, creo que traen buenos beneficios para todos nosotros. Mi estimada Claro, Rosa, te escuchamos. claro, así es. Veo que así es lo que dices, es verdad. Entonces me voy a poner a mirar dónde están estudiando más eso, dónde están aprendiendo porque me interesa bastante y hay temas interesantes. Gracias a ti, Ryan, por tu tiempo, por tu ponencia, por tu información. Si alguien desea conectarse con él o alguna cosa, pues me puedes escribir donde vea el video de la ponencia y yo les pasaría la información sobre él. Muchas gracias, Ryan, que tengas una excelente noche. Dios te bendiga por tu tiempo y muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Una bonita noche. Que pasen bien. Gracias.